salimos de él. Habíamos quedado en que íbamos a hacer algunos sumarios, brevarios, de algunos de los teólogos modernos de hoy. Pero nos quedamos en que íbamos a mencionar brevemente a Juan Calvino. Obviamente, Juan Calvino es un teólogo francés. Nace en el 1509, es decir, a principios del siglo XVI, y muere en el 1564. Se forma sacerdote de esa forma que en el siglo XVI acontecían las cosas, ¿no? Él tenía el nombramiento de sacerdote, pero su función y su tarea sacerdotal no la realizaba él, la realizaba otro, a quien él podía muy bien designar para las tareas. Y obviamente, pues, estudia Derecho y se recibe como abogado, y a la misma vez también estudia filosofía y teología. Era muy amigo del rector de la Universidad de París, llamado Guillermo Cox, y en ese tiempo, obviamente, 1535, Guillermo, el rector de la Universidad de París, públicamente anuncia sus simpatías con Martín Lutero, y al anunciar simpatías con Martín Lutero, pues obviamente anuncia enemistad con la Iglesia Católica, con el prelado y prácticamente con la monarquía en Francia, que era católica, lo que obliga a Guillermo Cox a salir huyendo, COP, sí, a salir huyendo de París, y desde luego juntamente con él Calvino también sale huyendo de París. Uno de los documentos tal vez más preciados de Juan Calvino es el documento que él publica en el 1536, la institución de la religión cristiana. Y en ese mismo año él visita a Ginebra y desde luego entra a participar al movimiento reformista de la ciudad, y estuvo desde el 1536 hasta el 1538 trabajando con el movimiento reformista de la ciudad. Se traslada a Estrasburgo y se casa con Idelette de Bure, teniendo un niño que muere, y entonces aprovecha su estancia en Estrasburgo para escribir una serie de comentarios sobre la Biblia, comentarios que obviamente le valieron a él para su reconocimiento en el campo teológico, en el campo bíblico. En el 1541, claro, cuando él está los primeros 2 años en Ginebra, del 36 al 38, la cosa se puso difícil en Ginebra y tuvo que salir de Ginebra huyendo. Pero ya para el 1541, en esta ocasión es invitado a regresar nuevamente a Ginebra, y es allí en Ginebra donde prácticamente permanece hasta el día de su muerte. En el 1549 fallece su esposa, se queda sin casar, y en el 1559 inaugura la Academia
con Teodoro de Beza, que es obviamente la escuela que da paso a todo su pensamiento filosófico y teológico en Ginebra, donde finalmente esta academia se convierte en una universidad y en el momento en que Calvino muere, pues era considerado no solamente el fundador, sino también el rector de dicha universidad. Calvino no solamente interactúa en el pensamiento teológico, sino que también aplica en función del pensamiento teológico, aplica mucho del conocimiento teológico al gobierno y hace desarrollar toda una amalgama de conceptos que están enfocados no solamente en el marco de la fe, sino a su vez también en la forma y manera como los pueblos deben gobernarse y como los seres humanos deben administrarse. Es con Calvino que se desarrolla precisamente esa gran idea de que el hombre de Dios y la mujer de Dios en la experiencia de la fe debe ser próspero. Sí, ese concepto no de prosperidad desde el punto de vista de esto que hoy se plantea, sino más bien que como consecuencia, pues, ese pensamiento de que el cristiano debe ser un buen mayordomo de los bienes y debe demostrar en gran medida la experiencia de su relación con Dios en el marco de una buena mayordomía, de una buena administración, como parte del testimonio de la fe. Y esto no solamente Calvino lo traduce al individuo, sino que lo traduce a los municipios, lo traduce a las ciudades y lo traduce a los pueblos. Y desde luego en su tiempo Ginebra gozó en gran medida de las recomendaciones que Calvino hizo para el sistema gubernamental dentro de Ginebra. Por el otro lado, pasando ahora a algunos teólogos apologetas o apologistas más modernos, me gustaría hablarles un poco del doctor Alexis Carrel. Alexis Carrel es un médico francés, nacido en el 1873 y fallece en el 1944. Es un biólogo, médico, investigador científico, es un escritor y desde luego para el año 1902 Alexis Carrel recibe el Premio Nobel de Medicina. Es decir, Alexis Carrel es un prestigioso médico muy reconocido y desde luego es la persona a quien se le reconoce el primer trasplante de corazón. Lo hizo a un perro. Y esto pues lo elevó, estamos hablando de principios del siglo XX, obviamente lo elevó a un nivel muy prestigioso. Fue la persona que desarrolló las técnicas de sutura para arterias y lo hace como resultado de que en Francia uno de los líderes más prominentes de Francia muere asesinado y desde luego el asesino cortó una de las arterias y por más que los médicos intentaron salvarle la vida, a los 2 días había fallecido.
y él vivió esa experiencia en su adolescencia, y una de las cosas que él siempre dijo era que él entendía que se podía salvar a un ser humano de una herida mortal en una arteria si se desarrollaran técnicas de suturación para las arterias. Y desde luego parte de del reconocimiento como premio Nobel en medicina lo alcanza precisamente en la evidencia de las técnicas de suturas para arterias que ya en ese momento, 1912, él había desarrollado. Fue un escéptico toda su vida. Desde su adolescencia mantuvo una postura de escepticismo hasta una experiencia milagrosa que experimentó, siendo él testigo. Ustedes saben que en Francia está este lugar de Lourdes. ¿Cómo se llama eso? La Gruta de Lourdes. Y ustedes pues conocen todo lo que allí se plantea y se dice. Pues él fue asignado como médico para acompañar a una joven de nombre Marie Bailly, que padecía de peritonitis tuberculosa. Y desde luego él la acompaña a la Gruta de Lourdes. Y usted dirá, ¿y por qué el pastor evangélico está hablando de...? Pues esa es la historia, y las historias se cuentan como son, no se pueden alterar. La integridad del que cuenta la historia va a depender de cómo la cuenta. Y yo no voy a alterar una historia si está narrada de esa forma. Que yo pude haber utilizado otro ejemplo para traerlo, sí. Pero el que se dé una experiencia como esta y traiga los resultados que posteriormente trae a Francia, número uno, dicho en la expresión del jíbaro, este no es un pelagato, este es el que ganó el premio Nobel de Medicina en el 1912. Es una persona que en el campo de la medicina en su tiempo está muy adelantado, y desde luego yo no le reconozco ninguna función milagrosa a la Gruta de Lourdes, pero sí le reconozco acción milagrosa al Dios del cielo. Amén. Y creo que Dios es Dios de milagros, indistintamente, ¿no? Y obviamente él, estando atendiendo a esta joven, empieza a notar que por el solo acto de una oración que realizaron unas monjas con ella, solo el acto de una oración, esta joven empezó a mejorar significativamente frente a él. Y desde luego, cuando él le pregunta ¿cómo te sientes?, ella le dice: estoy muy débil, pero me siento sana. Y había sido solo por el acto de una oración que realizaron estas monjas. Y desde luego, inmediatamente él empieza a observar que una joven a quien los pronósticos decían que con toda probabilidad no llegaría al lugar del evento religioso porque estaba muy enferma, estaba muy débil, posteriormente él la regresa ya completamente sana, sin ninguna intervención de la medicina. Claro, las manifestaciones que él hace con respecto al milagro
la Iglesia Católica lo consideró siempre un escéptico, porque él no atribuye la experiencia del milagro propiamente hablando al elemento religioso. Pero por el otro lado, la ciencia, cuando lo escucha, lo considera muy místico y poco científico. O sea que, como resultado de esa experiencia vivida por él, el clero no le acepta su planteamiento porque no lo reconoce como el clero desearía que se reconozca el milagro. Pero por el otro lado, la ciencia médica lo ve como un místico, como un religioso, inadaptado en el marco científico, porque llana y sencillamente él sí valida que hubo un milagro de salud en la vida de esta joven, milagro que él pudo contestar desde el punto de vista científico. Y como resultado de ello, pues obviamente la vida de este hombre, Alexis Carrel, cambia, y desde luego en un periodo de tiempo como es el principio del siglo XX y los primeros años del siglo XX, donde se desarrolló toda una fenomenología anticristiana, la aportación de este hombre con el testimonio del milagro aportaba a la dimensión de la fe cristiana y aportaba a la apologética de la fe, porque desde luego cuando a él le preguntaban, ¿pero usted cree en los milagros?, la respuesta de Alexis Carrel era, bueno, yo lo presencié, y si yo lo presencié, no lo puedo negar. Claro, no era un religioso, no era una persona que se dedicaba a plantear el concepto de la fe desde el punto de vista religioso, pero sí, donde quiera que tenía la oportunidad, él expresaba y manifestaba que había sido un escéptico hasta el momento en que había presenciado un milagro. Y desde luego, a mí me parece que la contundencia de ese testimonio era extraordinaria, porque llana y sencillamente, por ser él la persona que era. O sea, si es Moisés Román el que dice, no, yo creo en milagros, porque yo he visto milagros, pues la gente dice, bueno, como él es religioso, pues dice eso, ¿no? Pero cuando era Alexis Carrel, que había ganado premio Nobel de medicina, que era un adelantado en el campo científico y en el campo médico de su tiempo, y él decir, no, yo soy un científico, yo soy un médico, pero yo creo en milagros porque yo he presenciado milagros. Eso lo convertía a él en Francia y en Estados Unidos y en todo lugar donde se paraba en un apologeta de la fe, en un defensor de la fe, por ser precisamente la persona que era. Y eso aporta muchísimo a la experiencia de la defensa de la fe. Por el otro lado, hay otro biofísico, teólogo, profesor de teología histórica en Oxford, llamado Alistair McGrath. Es un irlandés nacido en el 1953 y escribió un libro en el 2001 que lo intituló Teología Científica, y esto está considerado como una obra de teología sistemática del tiempo moderno, donde él plantea las grandes aportaciones que se han hecho en el campo filosófico, en el campo teológico, desde la perspectiva de la fe.
y quiénes son las personas que hoy, obviamente, han podido plantear los argumentos de la fe de manera científica, de manera filosófica, de manera coherente, a fin de que la gente que no cree pueda en alguna medida comprender y entender que la fe no está enajenada de los valores del ser humano. Y la aportación de Alister McGrath, pues obviamente como un apologeta en ese sentido, ha venido a ser significativa para la vida de la Iglesia en el siglo XX y obviamente en el siglo XXI. Por el otro lado, pudiéramos hablar también de Alvin Plantinga. Apellido medio raro, ¿verdad? Plantinga. ¿Quién es Alvin Plantinga? Esta es una persona nacida en Michigan, Estados Unidos, en el 1932. Estudió filosofía y ha escrito abundantemente sobre la filosofía de la religión. Ha hablado sobre epistemología, sobre metafísica y sobre todo sobre los términos de apologética cristiana. Y al presente, este hombre, Plantinga, es considerado un intelectual en el campo evangélico, al punto de que sus conferencias invitan precisamente al mundo intelectual a ver, a escuchar los argumentos que él utiliza precisamente para validar la experiencia de la fe y de las creencias que dentro del marco de la fe cristiana los cristianos tenemos. Si uno dijera, ven acá y comparando a los apologetas del primer siglo versus los apologetas del siglo XX y del siglo XXI, ¿quiénes tienen mayores desafíos y quiénes tienen mayores ventajas o desventajas? Pues ese es un ejercicio que yo personalmente he estado haciendo con las lecturas. Y desde luego me parece que cada uno de ellos en su tiempo se enfrentaba a procesos bien cruciales para defender la fe. Porque los apologetas no se dan de un solo lado. Los apologetas se dan de todos los lados. O sea, si yo hablo del apóstol San Pablo como apologeta de la fe, hablo de Pablo como apologeta de la fe en el sentido de San Pablo. Pero si voy a hablar de Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, tengo que decir que él también era un apologeta de la fe, en el sentido judío. O sea, ¿por qué razón? Porque llana y sencillamente el convencimiento que tenía Pablo antes de ser cristiano era el convencimiento del que el judaísmo era la verdad y nada más que la verdad. Y para evitar que alguien alterara la verdad, él estaba dispuesto a perseguirlo y a sacarlo del camino. Desde luego, la experiencia de un encuentro con el resucitado, que me parece que es la historia más extraordinaria en la vida de Pablo, tan extraordinaria es que la cuenta en varias ocasiones. Fíjense que en el Nuevo Testamento Pablo constantemente alude a su experiencia de conversión. Es lo que lo hace a él cambiar
cambiar su postura, su posición, pero seguía siendo un apologeta, un defensor de la fe, desde el punto de vista judío como desde el punto de vista cristiano. Y cuando uno mira esto, uno va a descubrir lo que yo dije al principio. En la primera ocasión que empezamos a hablar de apologética, donde mencionamos que era importante considerar que la función y la tarea apologética no es desbancar al otro, sino es inclusive ganarlo para la fe. Y que la función y la tarea de la apología no está tanto orientada en una mera defensa, sino en lograr que aquellos que no creen puedan creer. Porque una mera defensa puede simple y sencillamente hacer que la persona que hace los planteamientos salga bien, pero no necesariamente cree convicción, produzca que el otro pueda creer. Así que ese desafío lo tuvieron los cristianos apologetas del siglo I, del siglo II, del siglo III, y son los mismos desafíos que tiene el apologista de hoy. O sea, el apologista de hoy no puede ver al que riñe contra su posición desde el punto de vista de un enemigo. Tiene que verlo desde el punto de vista de otro apologeta que está sosteniendo lo que cree y que está dispuesto a defender lo que cree. O sea, cuando usted dialoga y conversa con un ateo, el planteamiento del ateo se convierte en su apología, porque él le va a decir por qué no cree. Y la tarea del apologista cristiano frente al ateo no puede ser la tarea de un gladiador que va a darse 4 golpes en el cuadrilátero con el contendor, porque ese no es el objetivo de la apologética cristiana. El objetivo de la apologética cristiana es que el que no cree pueda creer. Por lo tanto, las estrategias de la apologética cristiana tienen que ser dadas dentro del marco de la compasión, tienen que ser dadas dentro del marco de la misericordia, tienen que ser dadas dentro del marco del amor, porque no se trata mera y sencillamente de ridiculizar al que no cree. De lo que se trata es de ganarlo para la fe. Hay otro apologeta cristiano que se llama, o se llamaba, murió en el 63, en el 1963, C.S. Lewis. Es un irlandés y desde luego fue un medievalista, apologista cristiano, un crítico literario, un novelista y fue un ensayista cristiano. Autor de un sinnúmero de novelas de ciencia ficción. Mire qué interesante. O sea, en el campo de la apología, que aparezca un individuo como este, que escribió, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, la trilogía cósmica, Mero Cristianos,
Cartas del diablo a su sobrino. Lewis fue criado en una familia cristiana y en su adolescencia se hizo ateo confeso. Pero como él cuenta en sus libros, él dice que la razón por la que él se hace ateo es porque él tiene una molestia con Dios, porque Dios no existe. O sea, su molestia es que Dios no existe. Y como resultado de esa molestia por la que Dios no existe, pues entonces se confiesa ateo. Y desde luego, prácticamente sus primeros 30 años de vida, 31 años de vida, los pasa dentro de esa transición de vivir en una familia cristiana, donde desde luego cuando uno analiza su historia, uno descubre que fue un niño rebelde por la imposición religiosa, por la obligación de esa imposición religiosa, que más adelante lo lleva a rebelarse, lo lleva a ser agnóstico y como consecuencia, pues finalmente declara ser ateo. Ahora, en el 1929 pasa algo en la vida de Lewis bien especial, y es que vino a creer en Dios. Y él señala en uno de sus libros, que lo intitula Sorprendido por la Alegría, él señala que vino a creer en Dios, aunque peleó fuertemente para no creer. Y yo no sé si usted puede percibir la intención de su expresión. O sea, alguien que cree aun cuando está luchando para no creer. O sea, está planteando o está dejando ver, obviamente, sin lugar a dudas, que su experiencia de creer adviene no como una sujeción a la fe, sino adviene precisamente a pesar de no querer aceptar la fe. Que la experiencia adviene a su vida aun cuando él no la desea. Y mire lo que él escribe en ese libro, Sorprendido por la Alegría. Dice: me tienen que imaginar estando solo en Magdalen, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de él, a quien yo honestamente había tratado de no conocer, aquel a quien yo le había temido fielmente, me alcanzó. En el 1929 me entregué y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y oré, aunque peleé fuertemente para no creer. O sea, es el testimonio de alguien que llana y sencillamente valida precisamente su experiencia de fe con la mayor honestidad. Sí, con la mayor honestidad. Es como el caso del doctor Carrel, que llana y sencillamente él pues no dijo lo que el clero quería que dijera con respecto al milagro, y por no decir lo que el clero quería que dijera, pues llana y sencillamente decía: no, usted no es ningún cristiano, usted es un escéptico. Yo no voy a decir lo que ustedes quieren que yo diga. Lo que yo voy a decir es lo que yo vi. Yo vi a una niña moribunda, y después de una oración vi a una niña sana sin intervención de la medicina, y eso es lo que yo voy a decir. Y desde luego a mí me parece que eso tiene mucho más valor
y tiene mucho más crédito que tal vez, qué sé yo, lo que hubieran querido pedirle que dijera, ¿verdad? Porque a veces la gente quiere hacerle favores a Dios y no cuentan las cosas como realmente sucedieron, porque piensan que si se le añade un poquito más, ¿verdad? Pues ayudan. A mí me encanta un testimonio en la Biblia de un muchacho que era ciego y su respuesta es bien escueta y su respuesta es bien sencilla: yo sé que yo era ciego y ahora veo. No voy a bregar con ningún otro tipo de adorno, ni voy a decir lo que ustedes quieren que yo diga o lo que ustedes quieren que yo deje de decir. Yo voy a contar lo que realmente fue mi experiencia. Hay otro apologista cristiano del siglo XX llamado Dietrich von Hildebrand. Y Dietrich von Hildebrand es un filósofo y un teólogo católico. Abandonó Alemania en el 1933. Fue a Viena y allí fundó una revista antinazi. Desde luego, con la invasión alemana a Viena en el 1938, no le queda de otra que salir huyendo. Y huye a Suiza y huye a Francia y empieza a enseñar en la Universidad Católica de Tolosa. De allí sale hacia los Estados Unidos y en el 1940 hasta el 1960, 20 años, ejerce como profesor de la Universidad de Fordham en Nueva York. Y desde luego, es en ese periodo de tiempo donde escribe una serie de libros con respecto a la fe que lo convirtieron en un apologista de la fe. Por ejemplo, la fe y la moral del catolicismo, la pureza y la virginidad, porque una de las cosas que lo distinguía era que él estaba muy enfocado y muy orientado a los conceptos de valores moralistas de la fe cristiana. Escribió un libro sobre el matrimonio y escribió también un libro sobre la transformación en Cristo, es decir, la forma y manera como debe conducirse la vida de un ser humano que se ha hecho cristiano. Escribió también un libro sobre ética y escribió también libros sobre filosofía. Los escritos de este hombre, de Dietrich, influyeron mucho en la vida de Juan Pablo II, al punto de que en los documentos del Vaticano II, muchos de los argumentos que surgen en el documento con respecto a matrimonio, con respecto a pureza, con respecto a valores, con respecto a integridad, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Botila, era Juan Pablo II, planteaba precisamente el que utilizaban como referencia los libros de Hildebrand. Ahora, fíjese lo interesante, un autor católico en el 1970, escribiendo documentación en medio de la urbe neoyorquina, que apuntan
precisamente a la experiencia de los valores cristianos y apuntan a la importancia de que los valores cristianos sean parte de la conducta de aquel que se llama cristiano o cristiana. No es la postura de un ignorante, no es la postura, digamos, de un fanático religioso, es la postura de un escolar, de un académico, de un filósofo que cree y entiende que la experiencia del cristianismo, en adición a ser una confesión de fe, también es un estilo de vida. Amén. Porque no se puede segregar la realidad de que en la experiencia de la vida cristiana, lo que apunta el norte de la vida cristiana es parecernos a Jesús. Y para parecernos a Jesús, una de las cosas que el cristiano y la cristiana debe hacer es desarrollar un estilo de vida cónsono a Jesús. Por lo tanto, a mí me parece que esta argumentación de Hildebrand con respecto precisamente a los valores cristianos, a los valores de la fe, a la conducta cristiana, fíjese que es prácticamente un poco más del mediados del siglo XX. Y en aquel momento él no duda para afirmar la importancia de la fe cristiana a los fines de defender los valores de la fe, de la moral, de la pureza, del matrimonio, de la transformación cristiana, de la ética en la vida de todo hombre y de toda mujer que profesa ser cristiano. Yo creo que cuando uno lo ve desde esa óptica, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, descubre que no estamos hablando de mucho tiempo, no estamos hablando de muchos años, estamos hablando tal vez de unos 40, 50 años, donde llana y sencillamente él está diciendo con perfecta claridad que la experiencia de la fe cristiana añade un estilo de vida. Y eso a veces los cristianos no lo sabemos, pero los impíos lo saben perfectamente bien. Porque cuando mi conducta no es consona con lo que yo predico, la gente dice, ¿y eso? ¿Y eso qué es cristiano? O sea, si mi conducta no es consona, la gente lo sabe. Fíjese qué interesante que hoy en día las sociedades saben que la función ministerial no debe ser una tarea para enriquecerse. Eso lo saben ellos. Fíjese que al dueño del punto de droga no le critican si se enriquece. Y al boxeador que boxeó el sábado pasado, no le critican por ganarse 200 millones de pesos en 12 asaltos, eso no se lo critican. Pero sí le pueden criticar a un religioso, y no te vi que yo no estoy defraudado, estoy planteando todo lo contrario. Lo que yo estoy diciendo, y lo voy a subrayar para que me entiendan, es que la sociedad entiende que la conducta del religioso no debe ser una para enriquecimiento. ¿Se da cuenta? O sea, yo estoy criticando eso. Yo lo que estoy es afirmando que la sociedad puede comprender que el dueño de un punto de droga se puede enriquecer, pero un religioso a costilla de la fe no debería enriquecerse. ¿Verdad? No tiene problema con las conductas de perversión de otros, pero de un religioso tiene problemas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que
si la sociedad lo sabe, pues los cristianos no deberíamos perderlo de vista, no deberíamos perderlo de perspectiva. Todo lo contrario, deberíamos tenerlo que bien consciente, porque a veces la defensa que tenemos que hacer de la fe muchas veces se convierte en una defensa estéril como resultado de los actos humanos, ¿verdad? De los actos humanos que en muchas ocasiones contradicen lo que realmente es la experiencia de la fe. Ahora mismo la noticia que salió hace un mes y pico atrás de un religioso en los Estados Unidos que está esperando que le compren un avión de 60 millones de dólares. 65. Pero Dios mío, pero o sea, eso no hay manera de defenderlo, no hay apologética que lo defienda, porque la sociedad misma sabe que esa no debe ser la conducta del religioso. Si eso lo tiene fulano de tal, el empresario, fulano de tal, el mafioso, a la sociedad no le importa. ¿Ves? Pero sí le preocupa, le crea signos de interrogación a la sociedad si el religioso lo tiene. Y yo creo que quien debe estar más preocupado por eso no es la sociedad, debería ser ¿quién? El religioso. No sé si me estoy haciendo entender, ¿verdad? O sea, eso no debe ser, o sea, quien debe saber eso es el religioso. Si mira, no. Es más, en la argumentación de Pablo hay un planteamiento interesantísimo. Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo me conviene. Así es que una miradita a Hildebrand no nos viene mal. No nos viene mal como esta persona en pleno siglo XX todavía invita a los cristianos a la reflexión de la fe, de la moral, de la pureza, del matrimonio, de la ética y obviamente de la transformación en Cristo, que no es otra cosa que desarrollar los valores de la fe cristiana. Hay otro apologista que se llama William Lane Craig. No sé cuántos de ustedes han leído sobre él. Nació en el 1949, así que este es un muchacho todavía, ¿verdad? Es un filósofo, es un teólogo cristiano, y su trabajo filosófico se centra en el Jesús histórico y en la teología filosófica. Y desde luego, la gran ventaja de Craig es que ha hecho grandes contribuciones al pensamiento que abona a favor de la existencia de Dios, de la omnisciencia divina, del tiempo y la eternidad y la historicidad del Cristo resucitado. Sus libros, yo escogí algunos, no los menciono todos, pero por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam, que lo escribió en el 1979, el argumento histórico a favor de la resurrección de Jesús, que lo escribió en el 1985, la presencia divina y la libertad humana, que la escribió en el 1990, Dios, el tiempo y la eternidad, que lo escribió en el 2001, y desde luego, tal vez uno de sus libros más extraordinarios, claro, hay que señalar algo, es que leer a William Lane no es una tarea fácil, ¿sabe? No, se lo señalo porque sus argumentaciones están dentro del marco filosófico, están dentro del marco científico, y su intención primordial
Por ejemplo, una de las cosas que se hace con William Lane Craig es que cada vez que tanto en Europa como en los Estados Unidos aparece alguien que dice que quiere disputar con respecto a la fe públicamente, pues William Lane es invitado para públicamente discurrir asuntos de fe. Cuando hay situaciones en universidades donde se invita a foros para hablar de aspectos de fe, desde el punto de vista crítico, pues William Lane es invitado. Y ha hecho unas contribuciones extraordinarias. ¿Este te sobró de ayer? No, yo no soy mal agradecido. Estoy haciendo una pregunta. ¿Ah? Nada. Mira qué bien, gracias. De la reunión de Yo Puedo. Ustedes no, pero yo sí. La verdad que lo agradezco muchísimo porque estoy aquí haciendo un esfuerzo sobrehumano. Por ejemplo, mire, el libro El argumento cosmológico Kalam, que él utiliza la teología islámica medieval. Ustedes saben que en el tiempo medieval el islamismo aportó muchísimo en el campo de la ciencia, en el campo de las matemáticas, en el campo de la física, la literatura. Pues él escribe un libro que lo denomina el argumento cosmológico Kalam, ¿verdad? que es la teología islámica medieval. Kalam lo que significa es teología islámica medieval. Y en dicho libro, él presenta su planteamiento a favor de la existencia de una primera causa, la cual no fue causada. O sea, él dice, mira, ustedes plantean desde el punto de vista científico el elemento de la causa, ¿no? O sea, si hay un mundo, es porque hubo ¿qué? Una causa. La ley de causa y ¿qué? Y efecto. Ahora, él dice, desde la perspectiva de aquellos que aportaron a la física, de aquellos que aportaron a la matemática, que fueron precisamente los del Kalam, los de la teología islámica medieval, es decir, los que dieron las herramientas para todo el análisis, todas las conclusiones científicas, ellos planteaban, y ustedes han olvidado, que había una primera causa antes de la segunda, y esa no fue causada. ¿Qué está diciendo? Dice, mira, si vamos a aceptar el concepto de que el mundo es el resultado de una construcción, de un desarrollo, llámese como se llame, obviamente, si el mundo es el efecto de una causa, pues es importante que ustedes entiendan que los que nos legaron esa información postulaban con anterioridad que hubo una causa que creó la segunda, y esta no fue causada. En una palabra sencilla, lo que él está planteando con el lenguaje filosófico medieval, lo que él está planteando es, oye, a ustedes se les olvidó que el conocimiento que adquirieron le fue legado por el tiempo medieval. Y los medievales en ese tiempo planteaban que si bien es cierto, hay la existencia de un cosmos, no es menos cierto que esa existencia del cosmos es el resultado de alguien que no tiene ¿qué? Origen. Y se monta en ese caballo de Troya, precisamente dentro del marco de un planteamiento filosófico para hacer apologética cristiana en el siglo XX y en el siglo XXI. Él dice,
el universo comenzó a existir y este designa toda la realidad del espacio y tiempo continuo. Por lo tanto, él parte de tres premisas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa de existencia. 2. El universo empezó a existir. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa para su existencia. Pues si tiene una causa para su existencia, entonces, ¿quién es esa causa? ¿Quién es? Pues él dice, pues, ustedes, si no le quieren poner nombre, yo le pongo nombre. Esa causa es Dios. Ahora, cuando llegamos a Él, entonces, Él no es causal. Y eso es precisamente lo que le legó a la física, lo que le legó a la ciencia, lo que le legó a la astronomía, el Calán, el pensamiento medieval. Porque los científicos de hoy no son producto de ayer. Los científicos de hoy son producto de lo que legaron los antiguos en el campo de la ciencia, en el campo de las artes, en el campo de la filosofía, en el campo de las letras. Es interesante. Claro, yo estoy haciendo un sumario de cada uno de ellos porque mi intención es simplemente que los conozcamos y que por el otro lado sepamos y entendamos que el movimiento apologista del cristianismo, lejos de estar en crisis, está creciendo y está desarrollándose. Y hoy en día, bajo la sombrilla de la cristiandad, hay extraordinarios apologetas cristianos. Que la fe cristiana no está sostenida en el vacío, ni está a merced de la interpretación de unos ignorantes, sino que hay hombres y mujeres que tienen la capacidad y la facultad de poder dirimirla con aquellos que creen estar en un mundo intelectual mucho más alto. Podemos llegar brevemente a otro personaje, que es el amigo tuyo, Rabí Zacarías, ¿verdad? Rabí Zacarías. Rabí Zacarías es oriundo de la India, finalmente se nacionalizó canadiense y posteriormente se nacionalizó americano. Es un apologista, tal vez uno de los más renombrados apologistas en el día de hoy, y desde luego su radio de trabajo y de acción lo han convertido en un personaje que plantea los principios de su fe cristiana en universidades, en reuniones de intelectuales, y gusta mucho de ser invitado a programas de estos de contienda, donde él llega felizmente. En ocasiones la silla del otro está vacía, pero él responde para afirmar los valores de su fe. Y Rabí Zacarías ha escrito varios libros interesantísimos. Entre ellos, ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Otro libro que escribió, Luz en la sombra del yihad. Otro libro, El gran agitador. Y uno de sus últimos libros, Un rostro roto, la cara real del ateísmo. Es interesante porque Rabí Zacarías no es meramente un apologista evangélico, se ha convertido en un apologista cristiano, es decir, ha abierto el espacio de su sombrilla y desde luego es invitado no solamente a experiencias evangélicas, sino que aún en el mundo católico también es invitado.
Y lo que es interesante es que en el 2004 fue invitado por el tabernáculo de Salt Lake City, en Utah. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? De los mormones, a una convención donde él fue el orador principal. Y esto ha sucedido 2 veces en la historia mormona. Una vez a finales del siglo XIX, cuando invitaron a Moody como predicador, y en esta ocasión que invitan a Rabí Zacarías para que sea el orador del evento, porque llana y sencillamente han descubierto que las posturas apologistas de Rabí Zacarías no solamente son convenientes para los evangélicos, son convenientes para toda la cristiandad, y aún para aquellos movimientos que tal vez pueden parecer pseudo cristianos, o que tal vez no podamos identificar totalmente como cristianos, porque obviamente con la deferencia y el respeto que podamos tener a los mormones, los mormones hacen una serie de planteamientos dentro del marco de su fe que no hay manera que los podamos reconciliar desde el punto de vista cristiano. No así con el catolicismo. O sea, cuando usted compara, si ponemos del 1 al 10, ¿verdad?, cuán cercano está al pensamiento cristiano el mundo evangélico y el mundo católico, usted dice, pues mira, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y usted puede decir, mira, pero tal vez cuando hace la comparación, digamos, del mundo evangélico y el mundo católico con el mundo de los testigos de Jehová, dice, mira, hay cosas que nos unen, pero hay muchas cosas también que nos separan. Y cuando va a hacer la comparación, digamos, desde el punto de vista de los católicos y evangélicos con los mormones, va a decir, muchas cosas nos unen, pero hay muchas cosas que también nos separan. O sea, uno empieza a ver que la cantidad puede ser mayor en ellos que en el mundo católico. Pero Rabí Zacarías es invitado, y fíjese, el tema de su predicación allí fue quién es la verdad. Y desde luego fue altamente criticado, porque llegar como predicador evangélico, primero es que el tabernáculo de Salt Lake City no puede entrar nadie que no sea mormón. No sé si ustedes conocen las reglas, o sea, para poder entrar, los mormones tienen unos salones que usted los ve por ahí, pero por ejemplo en Puerto Rico no hay un tabernáculo. En Puerto Rico lo que hay son salones, pero usted puede ver uno en Orlando, Florida. En Santa Cruz hay otro. ¿Ve? Entonces, todo mormón, a la hora de hacerse mormón, tiene que llegar hasta ese lugar para hacerse mormón. O sea, es parte de la experiencia. Pero si tú no eres mormón, tú no puedes entrar al santuario. Para entrar al santuario, entonces Rabí Zacarías entra. Y entra porque obviamente el mundo mormón reconoce que la aportación como apologista de este hombre es una aportación que beneficia a la cristiandad, por una sencilla razón, porque cuando se trata de defender los aspectos de la fe, obviamente nos vamos a topar con que a la hora de lo que trata de la fe, pues hay solamente dos puntos: el que la defiende o el que la niega. Y distintamente, sea católico, sea evangélico, sea mormón, sea testigo de Jehová, que es lo que tal vez muchas veces no hemos querido entender y comprender. Por ejemplo, se dice que en Alemania, cuando empezó la persecución en Alemania contra los judíos,
Los católicos y los evangélicos decían, eso es problema con los judíos. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Y así, en ese tajo, exterminaron 4 millones de judíos. Después, dijeron, ese problema tiene que ver con los católicos. No tiene que ver nada con nosotros. Así es que se las arreglen los católicos. Y desde luego empezó la presión del imperio contra el catolicismo. Después empezaron contra los testigos de Jehová. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Eso lo que tiene que ver es con los testigos de Jehová. Y así sucesivamente, hasta que fueron mermando las fuerzas del pensamiento religioso, y cuando vinieron a los evangélicos, pues ya no había nadie para protestar. Así que hicieron estragos también en el pensamiento evangélico. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en común acuerdo para defender valores de fe no denominacionales, los judíos, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová y los evangélicos se hubieran juntado todos y hubieran dicho, no, un momentito, aquí nosotros nos vamos a detener porque no vamos a defender valores denominacionales, sino que vamos a defender valores de la fe? Tal vez la historia hubiera sido otra. Y en eso nosotros muchas veces necesitamos pensar, porque ya no sencillamente se nos escapa muchas veces el que caemos en la trampa denominacional y restamos a los valores. Cuando se dan eventos en Puerto Rico que tienen que ver con los valores, yo creo que en ese proceso debemos olvidarnos de nombres denominacionales y trabajar juntos hacia el mismo fin. Zacarías dice que el cristianismo siempre soportará los más crueles ataques de la filosofía y plantea que debemos argumentar en 3 niveles. En el nivel teórico, para alinear la lógica del argumento; en el nivel de las artes, para ilustrar; y en el nivel del lenguaje común, para concluir y para aplicar. Es decir, contrario a Craig, que obviamente es una eminencia y que todo su lenguaje es científico y que todo su lenguaje es un lenguaje abstracto desde el punto de vista filosófico para sostener su apologética cristiana, Rabí Zacarías prefiere utilizar un lenguaje más común, un lenguaje más sencillo y más simple, para de esta manera darle herramienta a los cristianos a fin de que puedan defender la fe ante los que no creen. Tal vez el martes que viene me gustaría, no vamos a hacer toda esta ensarta, sino me gustaría hablar de John Edward Carnell, y sería con el último que vamos a trabajar sobre apologética cristiana, que escribió un libro intitulado Introducción a la apologética cristiana, y me gustaría que le podamos dedicar el tiempo a él. Si ustedes me permiten, yo detengo hasta aquí para poder llegar a la funeraria donde me propuse llegar, que me parece que es importante llegar hasta aquí. Edward Carnell. Sí, John Edward Carnell, sí, Carnell. Pues oramos. Ok.